de la presentación les voy a dar un tiempo para que vayan a tomar agua de 5 minutos, ¿ok? Para que no sea tan de corrido y puedan descansar un poco su mente, ¿ok? Para así lo intenten aprender más rápido, ¿ok? Entonces voy a compartir. Ya está. Ok. Vendría a ser la semana 11. Como saben ustedes, tienen 13 semanas. Perdón, 14, ¿ok? Bueno, semana 11. Empecemos. El origen. Primero vamos a hablar sobre los riñones, etcétera, ¿ok? ¿Cuál va a ser el origen de este? Este va a tener un origen mesodérmico intermedio, ¿ok? Va a dar el aparato urinario y genital, ¿ok? Este mesodermo intermedio, como ayer lo vimos, porque ayer mencionamos bastante esta capa embriológica y le dije que iba a tener bastante implicancia en ciertos temas que vamos a ver después. Entonces, este es uno de estos. El mesodermo intermedio posee dos partes. La parte dorsal, importante, la parte dorsal, ¿qué es lo que va a dar origen? Va a dar origen al aparato urinario, ¿ok? Así que no se confundan, ¿ah? Mesodermo intermedio, es verdad, da origen tanto al aparato urinario y genital, pero una parte específica del mesodermo va a dar origen a una cosa, ¿ok? En este caso el dorsal, aparato urinario, y la parte ventral a las gónadas indiferenciadas, ¿ok? Que posteriormente, dependiendo de qué gen o de los cromosomas, se va a transformar en testículos o, bueno, ovarios, ¿ok? Ahora, los conductos que van a formar el aparato urinario, uréteres, etcétera, van a servir también para la formación de los conductos genitales, ¿ok? Eso es importante. Ok, aquí miren, acá hay esta imagen, la de aquí, la vamos a ver bastante, ok, la vamos a ver bastante porque es una imagen de un corte en el cual se ve de manera clara las capas, ok. Acá vendría a ser el mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, que vendría a ser el responsable de todo lo que vamos a ver hoy día, que vendría a estar acá, su parte dorsal también y ventral, y nada más, ok. Va a haber también algunas células que vamos a ver más adelante. Si se dan cuenta en la parte de la imagen de acá, hay una parte que dice pronefros, mesonefros y metanefros, ¿ok? Eso lo vamos a explicar más adelante, pero tengan esos nombres bien en claro, ¿ok? Aquí tenemos el alantoides, que también lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Tenemos una cloaca, la cual posteriormente vamos a ver que se va a dividir por un tabique, el cual es llamado tabículo rectal, ¿ok? Acá tenemos una yema ureteral, que yo les había mencionado, que cada vez que escuchemos yema era porque iban a hacer algo de ahí, ¿ok? En esa parte vendría a ser los uréteres. Tenemos los túbulos mesonéfricos, que estos van a ser importantes también para el desarrollo del sistema urinario y del conducto genital. Y bueno, cordón nefrógeno, etcétera. Acá tenemos algo que dice parte en degeneración del conducto pronéfrico, ¿ok? Porque va a haber ciertas cosas que se van a degenerar conforme va pasando y conforme se va haciendo el riñón definitivo, pues, ¿no? Inclusive este va a subir en un punto, ¿ok? Puesto que va a estar abajo. Ahora, de la parte de la cresta urogenital, ya hemos visto, inclusive ayer, que fue la anterior asesoría, vimos que también había una migración de células de la cresta urogenital. En este caso, esta parte va a dar origen al aparato urinario en su parte de la cresta nefrógena, ¿ok? De la cresta nefrógena. Y esta parte se va a encontrar en la región posterior o dorsal, como lo habíamos mencionado aquí, dorsal, del mesodermo intermedio, ¿ok? Ahí es ahí su cercanía. Y la parte del aparato genital, miren, si se dan cuenta están muy fáciles los nombres, cresta gonadal. ¿Y eso de qué viene? De las gónadas, ¿ok? Cresta gonadal, gónadas. Así apréndanselo de frente, ¿ok? Qué bueno, la región anterior, básicamente lo mismo lo que les he explicado la anterior diapositiva, ¿ok? Aquí tenemos, acá señala la cresta urogenital, ¿ok? Que viene a ser ambos, obviamente. Y por acá no está nuestra cresta gonadal ni nuestra cresta nefrógena. ¿Ok? Miren, acá hay otra imagen donde nos esclarece el mesodermo lateral, que acá no tiene tanta implicancia, pero sí el mesodermo intermedio. Este es otro tipo de corte. Y posteriormente a esto, como les había comentado, se va a dar la encorvación, que era importante en el embrión. ¿Ok? Ahora, el desarrollo del aparato urinario. Un poco de anatomía, que vendría a ser
bueno, los riñones, como sabemos, el aparato urinario es importante ¿para qué? Para el filtrado, ¿ok? Para el filtrado de ciertas cosas y es un órgano bastante importante. En total hay dos riñones, ¿ok? Y arriba de estos, ¿qué se encuentra? La glándula suprarrenal, ¿ok? Esa es parte importante para, para el tema de endocrinología, ¿ok? Puesto que va a dar algunas hormonas que son importantes para regular el líquido, ¿ok? Entonces, tenemos los riñones, lo cual su función es excretar orina. De ahí tenemos los uréteres, que van a transportar orina desde los riñones hasta la vejiga. Ojo, esto apréndanselo bien porque les va a ayudar en fisiología. De ahí tenemos la vejiga urinaria, ¿qué va a contener? Bueno, temporalmente la orina, y de ahí cuando se contrae, esto se da el reflejo, ¿ok? De ahí tenemos la uretra, que es diferente al uréter, ojo, que va a conducir la orina desde la vejiga hacia el exterior, ¿ok? Vamos a ver que esta uretra, en un momento dado, depende de si es hombre o si es varón o si es mujer, esta uretra va a crecer y va a ser un poco más larga y va a penetrar ciertas estructuras para que se desarrollen los órganos del hombre, ¿ok? En total vamos a tener tres grupos de órganos excretores. En esta diapositiva les había dicho que se memoricen bien estos nombres: pronefros, mesonefros, metanefros. ¿Ok? Entonces aquí llegó la hora porque acá lo vamos a ver. Los pronefros, ¿qué van a hacer? Esto van a ser el primer riñón. ¿Ok? El primer riñón, esto, el primero, ¿ok? No es funcionalmente y va a aparecer en las tres primeras etapas del desarrollo. Este se va a presentar en horas y mayor conocido también como riñón rudimentario. Se forma a nivel cervical, ¿ok? A nivel cervical, aquí está, a nivel cervical se va a formar. Y al lado, obviamente, de los arcos branquiales, que lo habíamos visto en la anterior clase también, y en el tema de cardio, ¿ok? También lo habíamos visto ahí. Y por ahí va a estar la yema pulmonar, que les había dicho que era, eso lo vimos en aparato respiratorio. Luego la yema hepática, que va a ser la que va a crear el hígado, que para hacer para recordar, teníamos claro que el hígado iba a ser grande, ¿ok? Iba a crecer, ¿por qué? Porque iba a producir glóbulos rojos. Entonces, como este crecía, ¿qué es lo que tenían que hacer los intestinos? Salir por un momento y de ahí regresar, ¿ok? 270 grados, sentido antihorario. Importante, le dije que se lo aprendan bien, ¿ok? Ahora, en el cuello del embrión, pronefro, acá lo vamos a ver, y luego de esto, ¿qué va a dar? El mesonefro, ¿ok? El mesonefro, que lo tenemos aquí y aquí también. Si se dan cuenta, todo va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, y ahí va a subir otra vez, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Esta va a abarcar toda la línea nefrogénica y va a desembocar hasta la cloaca, ¿ok? Que les había mencionado que más adelante iba a dividirse, ¿ok? Entonces la cloaca va a ser la vejiga urinaria, pero antes de desembocar, ojo, importante, este, esta va a dar una yema, ¿ok? Esta yema no tiene nada que ver con el mesonefro, ¿ok? Sino que va a ser la yema uretral, ¿ok? Les había dicho que yemas acá iban a haber bastantes, ¿ok? La yema uretral, y esto va a desencadenar el metanefro. ¿Qué vendría a ser? Riñón definitivo, importante. Metanefro, riñón definitivo, pero antes de ello, la yema uretral. ¿Ok? Miren, acá tenemos los ductos mesonéfricos, los túbulos mesonéfricos, que lo vamos a ver después, tranquilos. Y bueno, el mesonefro, y acá está el metanefro. ¿Ok? Acá está el metanefro. Y nada más, ¿ok? Sí, bueno, acá la cloaca, que acá va a tener una división, ¿ok? Acá, se lo voy adelantando, va a haber una división, ¿ok? Y esta división va a ser corta o larga, depende si qué gen o también los cromosomas, depende cuál va a actuar, ¿ok? Si actúa, se lo voy diciendo desde ya, porque más adelante lo vamos a ver. Si es que actúa el XY que vendría a ser hombre, ¿ok? Varón, lo que va a pasar es que va a haber la separación del conducto urorectal va a ser mayor, ¿ok? En cambio va a ser diferente hacia mujer donde va a ser menor, ¿ok? Van a estar prácticamente pegados, ¿ok? Pero sí separados por estabique. Ahora, desarrollo de los túbulos mesonéfricos. Acá vamos a ver parte importante de cada uno. Les había mencionado que había pronefros, mesonefros, etcétera. Los mesonefros, lo más importante es para el mío, ¿ok? Porque no son riñones definitivos, pero dejan varios remanentes, ¿ok? Los mesonefros y conductos mesonéfricos, ¿ok? Estos van a derivar del mesónefro intermedio, ya lo tenemos súper claro, ¿ok? Los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores iban a bajar, les había mencionado, ¿ah? Durante la regresión del sistema pronéfrico, es decir, que estos ya no existan, van a aparecer los túbulos excretores del mesonefro, ¿ok? ¿Cuándo? Durante la regresión del sistema pronéfrico.
Estos se van a alargar rápidamente, acá lo tenemos, se van a alargar rápidamente y van a dar una forma en A en S, ¿ok? Y van a adquirir un ovillo de capilares y a raíz de esto, ¿qué va a dar? El glomérulo, parte importante del riñón por adentro, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tienen que aprender? Los túbulos excretores del mesonefro van a alargarse de manera rápida y van a adoptar una forma S y luego van a hacer un ovillo de capilares, es decir, se van a juntar y esto va a constituir el glomérulo. Esos túbulos forman alrededor del glomérulo. ¿Qué van a formar alrededor del glomérulo? Es decir, aquí está el glomérulo y por acá estaría algo que lo engloba, ¿ok? Que eso que vendría a ser la cápsula de Bowman, ¿ok? Que es un conjunto que va a constituir todo el corpúsculo renal, que es la parte importante del riñón, ¿ok? Su unidad funcional, en otras palabras. Este tubo desemboca en un conducto colector, es decir, va a colectar lo que esté ahí, ¿ok? Que se va a llamar conducto mesonéfrico o de Wolf. Apréndenselo como Wolf, ¿ok? Porque eso siempre lo van a tomar. Entonces, ya tenemos todo esto, tenemos tanto el corpúsculo de Bowman, el glomérulo, también tenemos ¿qué más? Tenemos el conducto mesonéfrico de Wolf, que va a ser un conducto colector, también tenemos los túbulos excretores que en su momento se van a alargar, van a formarse una S, un ovillo de capilares y glomérulo. Ahora, al segundo mes, el desarrollo de los mesonefros va a dar lugar a un órgano ovoide a cada lado de la línea media en el lado interno de los mesonefros. Entonces, justo ahí, ¿qué es lo que se va a producir? El relieve de la cresta urogenital. Les había mencionado que había... Aquí, miren, aquí está. Esperen, por aquí está. Aquí está, cresta urogenital. Lo había señalado, ¿ok? Si ven desde el principio ya lo estamos tocando. Entonces, se va a dar un órgano ovoide y al interno de esto, es decir, de los mesonefros, se va a producir la cresta urogenital, ¿ok? Mientras que los túbulos caudales, es decir, más por la parte de los pies, por así decirlo, van a estar aún en diferenciación, ¿ok? Y los túbulos y glomérulos craneales muestran cambios degenerativos y ya habrán desaparecido al final del segundo mes. Por acá les había dicho que había partes que se iba a degenerar, ¿ok? ¿Por dónde está? Acá, les había mencionado que había partes que se iba a degenerar. Ahí está, ¿ok? Entonces todo esto va a ser al segundo mes. Importante. Miren, aquí está el conducto de Wolf, que era el conducto colector, ¿ok? También les había mencionado. Aquí está. ¿Qué más? Bueno, tenemos la cloaca, que posteriormente se va a dividir. Acá tenemos el mesonefro, que para mí era uno de los más importantes porque va a dejar varias yemas. Y miren, acá tenemos una gónada. ¿Qué es una gónada? Es algo que va a ser posterior, que va a ser, puede ser tanto ovarios como testículos, ¿ok? Puede ser ambos, ¿ok? Solo que aún está indiferenciado. Esa es especialmente la palabra, indiferenciado. También tenemos acá, ojo, importante, un blastema metanéfrico. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo. Así que acuérdense ese nombre. De ahí, metanefros, riñón definitivo. Durante la quinta semana del desarrollo, es decir, ya ha pasado todo lo anterior, que era en la segunda, va a aparecer un órgano urinario o metanefro, ¿ok? Entonces va a ser la unidad excretora que va a ser desarrollada a partir del mesodermo metanéfrico, ¿ok? Y esta va a ser de manera análoga a como todo lo hace el sistema mesonéfrico, que son dos cosas relacionadas por una parte, pero de diferentes en otra, ¿ok? Entonces, este conducto, el desarrollo del sistema de todos estos conductos va a diferir de otros sistemas renales. Miren, acá tenemos, esta creo que es la misma imagen de acá, ¿ok? Sí, es la misma imagen. Sí, para mí sí, excepto que... No, sí, acá, el blastema metanéfrico, no, sí, es la misma imagen, ¿ok? Básicamente el metanéfro riñón definitivo me parece lo más importante que se deben aprender acerca de este último, ¿ok? Ahora, los pronefros se van a continuar como túbulos mesonéfricos, ¿ok? Que van a utilizar la misma distribución de túbulos de este tipo de riñón rudimentario, que va a ser el mesonefro, ¿ok? Es decir, yo les había mencionado que a mí me parecía esa la parte más importante porque iba a dejar varias yemas, ¿ok? Entonces, del pronefro va a pasar a un túbulo mesonéfrico y esta distribución de este túbulo mesonéfrico va a formar el tipo de riñón rudimentario o en otras palabras mesonefro, ¿ok? Apréndanselo como mesonefro. Entonces, el epitelio vesicular mesonefroide va a implicar que hay un problema que está generado a futuro un túbulo, ¿ok? Este túbulo va a ser el conducto de Wolf. Acá ya lo habíamos visto, ¿ok? El conducto de Wolf. Entonces, este conducto de Wolf se va a conectar con el conducto mesonéfrico ya formado antes, ¿ok? Y luego se va a desarrollar la aorta dorsal que forma un ovillo. Acá ya estamos en la parte de sanguíneo, ¿ok? Antes les había mencionado que se iba a formar también otro ovillo, pero este no se va a conectar con la aorta dorsal.
sino, aquí está, ovillo de capilares que van a constituir un glomérulo. En cambio, cuando se vaya a conectar, cuando se desarrolle la aorta dorsal, este va a formar otro ovillo que va a ser el vaso glomerular, ¿ok? Con una arteria tanto aferente como eferente. Esto está un poco mejor explicado a lo anterior, que era el glomérulo, ¿ok? Entonces, acá esto se va a formar bueno, básicamente todo lo que hemos visto antes, ¿ok? Se va a formar una cúpula que encierra este ovillo, que se va a llamar, cúpula mesonéfrica, y junto a esto, la cápsula de Bowman, ¿ok? Me parece que así está más explicado, o sea, es decir, más claro, ¿ok? Lo del glomérulo, cápsula de Bowman, acá era se iba a formar una CS, ovillo de capilares y finalmente glomérulo. Esto básicamente lo de acá, pero un poquito mejor explicado, ¿ok? Con un poquito más de detalles, pero para mí lo más importante es esto, porque me parece lo esencial, ¿ok? Básicamente es un resumen. Ahora, el riñón definitivo, que ¿qué era? Metanefro, ¿ok? Metanefro. Era metanefro, lo voy a poner acá para que no se olviden, porque eso es importante. Ahora, luego de que el pronefro y el mesonefro ya lograron ingresar a la cloaca, es decir, ya bajaron por completo, antes de ingresar, va a dar la yema metanéfrica, ¿ok? Va a dar una yema metanéfrica. Y los túbulos dependientes de metanefro y de mesénquima circundante pélvico va a formar el blastema metanéfrico que van a ser las nefronas, ¿ok? Entonces, antes de que el pronéfro y el mesonéfro ingresen a la cloaca, va a dejar la yema metanéfrica y los túbulos dependientes de metanefro y el mesénquima circundante pélvico va a formar el blastema metanéfrico que en un futuro va a ser nefronas, ¿ok? Este va a ser nefronas. Acá lo único que quiero que se aprendan es que el blastema metanéfrico va a ser nefronas a futuro, ¿ok? Ahora, luego, el divertículo metanéfrico, que es la yema ureteral, es decir, va a formar a posterior los uréteres, y luego la masa metanéfrica va a formar el blastema metanéfrico. Básicamente es esto, ¿ok? Miren, si se dan cuenta es lo mismo, ¿ok? Entonces, el resumen. La masa metanéfrica, donde se forman las nefronas y la corteza del riñón permanente, ¿ok? Importante. Y la nefrona va a ser derivada del blastema metanéfrico y el túbulo colector va a ser derivado de la yema ureteral. Esto es lo que quiero que se aprendan, ¿ok? Porque me parece lo esencial, ¿ok? Porque esto no se trata de confundirlos, sino que se aprendan los puntos esenciales acerca del desarrollo del embrión, ¿ok? Es por eso que esto me parece lo esencial. Ok, miren, acá tenemos el divertículo metanéfrico que va a dar a su vez la yema ureteral. ¿Y quién va a dar? El túbulo colector, ¿ok? Si se dan cuenta, todo se, se conecta, ¿ok? Y un poquito más arriba, la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. ¿Y quién iba a dar? Al blastema metanéfrico, pero también va a dar a las nefronas y la corteza del riñón permanente, ¿ok? Y el blastema metanéfrico, ¿qué va a dar? La nefrona, ¿ok? Y todo esto, ¿cómo se va a llamar? Primordio del metanefro, riñón permanente. Básicamente es el riñón definitivo, aparte que es un metanefro, es todo esto, lo que les acabo de mencionar, ¿ok? Pero eso me parece, por así decirlo, lo que le puede preguntar, porque obviamente en una opción no le van a poner todo esto, ¿ok? Solo le van a poner pronefro, mesonefro, metanefro, ¿ok? Y en este caso, pues metanefro la respuesta. Acá tenemos el hígado en desarrollo, si se dan cuenta todavía es pequeñito, el cordón nefrógeno y el conducto mesonéfrico, mesonefros, etcétera. De ahí el remanente de los pronefros, que ya se está evolucionando. La cloaca, que acá todavía no está dividida, ¿ok? Básicamente es eso. Ya teniendo tanto el blastema, los blastemas, la yema ureteral, etcétera, acá va a haber un cambio posicional de los riñones. Si se dan cuenta, los riñones iban hacia abajo, ¿ok? Iban hacia abajo. Aquí lo tenemos, estaban yendo hacia abajo, ¿ok? Y se van a formar por aquí. Ahora, estos riñones, qué es lo que tienen que hacer? Esto es lo que los riñones tienen que subir, ¿ok? Tienen que subir a su posición, normal, ¿ok? A su posición en la posición final, por así decirlo, ¿ok? Entonces, acá lo tenemos. Riñón izquierdo, riñón derecho, ¿ok? Acá tenemos el uréter y, bueno, la vejiga, pues, ¿no? Por aquí más abajo debería estar la cloaca, ¿ok? Entonces, el riñón izquierdo va a subir, aquí ya lo tenemos, el riñón ya subido, un poquito, todavía no tanto, porque tendría que estar en la parte de aquí. Acá tenemos las gónadas,
que es importante, palabra importante, ¿por qué? Porque las gónadas hasta ahora hemos visto que son indiferenciadas, no sabemos si es de género femenino o masculino, ¿ok? Acá tenemos la arteria suprarrenal que va a estar irrigando a la glándula suprarrenal, ¿ok? Bueno, los conductos mesonéfricos, el uréter, etcétera. Este riñón va a seguir subiendo, acá ya lo tenemos que ya ha subido, y aquí ya va a tener la irrigación ¿de qué? De las arterias renales anteriores, ¿ok? Acá las vemos. Ya tiene la irrigación de las arterias renales anteriores y luego va a seguir subiendo, ¿ok? Miren, acá tenemos que las arterias renales anteriores van a subir también, ¿ok? Van a subir. Estas también van a subir acompañadas del riñón. Y acá tenemos el riñón. Y acá hay un punto de quiebre que le dice al riñón, ya no puedes subir más, ¿ok? Ya no quiero que subas más porque si subes te vas a ir al tórax, ¿ok? Te tienes que quedar ahí. ¿Eso qué va a hacer? La glándula suprarrenal. Este es el punto anatómico que le va a decir al riñón que ya no suba más. Le dice, ahí tú te quedas, ¿ok? Inclusive esto hay malformaciones en las que se puede tener 3 riñones o que se puede tener un riñón más subido que el otro. Normalmente creo que el izquierdo sí, el izquierdo exacto, el de aquí, va a estar más subido que el del lado derecho. ¿Por qué? Por el hígado, ¿ok? Es normal, la verdad es que es normal, en su seminario van a haber más malformaciones del riñón, que son inclusive más importantes, y algunas son incompatibles, es decir, no va a tener una funcionalidad, va a estar ahí, pero no va a funcionar, no va a filtrar nada, ¿ok? Entonces, lo de acá. El mesénquima de la zona correspondiente de los dos se va a funcionar y daban el metanefro, ¿ok? Riñón definitivo. Al formarse en la parte baja, bueno, básicamente todo lo mismo, que va a ser la región lumbar, acá lo dice más específico, región lumbar, entonces va a presentar un ascenso. Y este va a ascender importante, las gónadas indiferenciales van a bajar, ¿ok? Entonces aquí miren, aquí está, los riñones suben y las gónadas bajan. Si fuesen ovarios, en el caso de que sea mujer, ya estas se van a quedar en la zona pélvica. Y en el caso del varón, van a seguir descendiendo porque los varones vamos a producir testosterona y espermatozoides, ¿ok? Entonces, eso, ¿quién es el encargado? Los testículos. Entonces, estas gónadas tienen que bajar hasta ese lugar porque ahí se van a desarrollar. ¿Qué vendría a ser? Los sacros escrotales o llamados testículos. Entonces, el riñón sube, la glándula suprarrenal le dicen stop, ahí te quedas, ¿ok? Es el techo de los riñones, es el punto de quiebre. Básicamente eso, ¿ok? Le pueden preguntar, le pueden decir qué es lo que le dice al riñón que ya no suba, pero no obviamente en unas palabras más formales, ¿ok? Tú pones glándulas suprarrenales de frente. ¿Ok? ¿Qué más te pueden decir? El riñón, su formación inicia perdón, a ver, le puedo decir, el riñón antes de estar en su posición final, ¿en dónde se encuentra? Tú pones en la región lumbar, porque ahí va a estar, de ahí sube. ¿Ok? Básicamente eso. Ahora, desarrollo de la vejiga urinaria. Yo les había mencionado que hasta el momento el conducto urorectal era básicamente uno, no había nada que los divida, ¿ok? Eran lo mismo, no tenían un tabique que es el encargado de dividir ambos, ¿ok? Entonces, hasta ahora esto no ha pasado, ¿ok? En este punto es donde va a pasar un evento importante que va a dividir ambos, ¿ok? Entonces, la cloaca va a desembocar los conductos mesonéfricos, que ya lo de abajito, y también la zona rectal, es decir, acá que está tanto el aparato urinario como la última parte del sistema digestivo, ¿ok? Entonces, va a haber un tabique urorectal que va a dividir a ambos, ¿ok? Esto es importante para que no haya una conexión. En la clase pasada que era digestivo, yo les dije que nunca se deben conectar ni al sistema digestivo, ni al respiratorio, ni al sistema urinario, ni al sistema digestivo, ¿ok? Ambos eran uno solo, ¿ok? Entonces, se va a dividir en seno urogenital dorsal y seno urogenital ventral. Aquí lo importante, ¿cuál es? El ventral. Este va a dar su parte vesical, ¿ok? Apréndanselo así. Había otros nombres, ¿ok? Más fáciles, pero yo quiero que se lo aprendan así porque le pueden poner, normalmente en ciencias básicas, le ponen trampitas en las preguntas para que se confundan, ¿ok? Yo no quiero que se confundan, yo quiero que, que, que sepan todo, ¿ok? Que sepan los nombres inclusive más difíciles. Por ejemplo, en anatomía, inclusive a veces los músculos tenían otro nombre, ¿ok? En unos libros lo llamaban con un nombre, en otros con otros, inclusive en histología también se llamaban diferentes, en embriología también es el caso. Hay partes que se llaman diferentes en algunos libros y en otros. Es por eso que yo trato de ponerles las más conocidas y a su vez también
las que son, las que no, el nombre no te dice la respuesta, ¿ok? Como en este caso. La parte vesical, que va a constituir la mayoría de la vejiga y va a continuar con el alantoides, ¿ok? Eso es lo que vendría a ser la parte vesical, vejiga y alantoides. La parte pélvica se va a convertir, la media se va a convertir en una porción prostática solo en hombres, ¿ok? En hombres, porque solo los hombres tienen próstata, ¿ok? Y se va a convertir en toda la uretra en mujeres, ¿ok? Es decir, parte pélvica, porción prostática de la uretra en hombres y todo en mujeres, ¿ok? Y finalmente la parte fálica, que acá les había dicho que iba a haber una parte donde en los hombres iba a ser más largo, ¿ok? Que en este es el caso. Es un caudal que va a crecer hacia el tubérculo genital, el pene o la vagina, entonces va a penetrarlo y en el caso de los varones va a formar la uretra peniana, que esta obviamente va a ser más largo, mientras que en las mujeres va a quedar en el introito vaginal. ¿Ok? Que en el clítoris por encima del introito vaginal donde se encuentra la uretra. ¿Ok? Importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, acá están las divisiones. ¿Ok? La parte vesical, mira, acá tenemos el seno urogenital. Ojo, ¿qué parte? La ventral. ¿Ok? La ventral. Acá tenemos la parte vesical, que era vejiga, y de ahí continuaba con el alantoides. Miren, aquí está alantoides. Y por aquí debe estar la vejiga. ¿Ok? De ahí tenemos la parte pélvica. ¿Ok? Esta parte pélvica iba a ser la porción, por acá debería, si fuera un hombre, en el caso que fuera un hombre, por ahí debería estar la parte prostática de la uretra, mientras que en la mujer va a ser toda la uretra. Y luego la parte fálica, que les había mencionado, que se iba a convertir en la uretra peniana. Y en el caso de las mujeres, va a quedar en el introito vaginal, en el clítoris por encima de este, ¿ok? Donde se va a encontrar la uretra. Miren, aquí están en hombre, en varón y mujer, ¿ok? Acá tenemos la uretra esponjosa, parte característica del sistema reproductivo del hombre. Acá tenemos los testículos que tienen que descender, ojo, tienen que descender, ¿ok? Ahí no se van a quedar. Tenemos el uréter, el conducto deferente, ¿ok? Que se va a conectar por la vejiga. Miren, aquí está el conducto deferente. Lo que va a hacer es que bueno, ya cuando ya sea adolescente, este conducto uréter va a llegar hasta la uretra, justo en la parte prostática, y de aquí van a salir los espermatozoides y van a pasar por acá. ¿Ok? Eso es básicamente lo que pasa en el tema de aparato reproductor. Aquí tenemos el tabique urogenital, que yo les había mencionado que en el caso de los hombres iba a ser bastante grande, ¿ok? Miren, acá lo vemos, es bastante grande. La parte del aparato digestivo, su parte final, está bastante separado del, del aparato urinario, ¿ok? Acá lo vemos. En cambio, en las mujeres están juntitos, ¿ve? Se dan cuenta, están juntitos, eso es importante. Tenemos aquí el conducto mesonéfrico, mesonéfros y metanéfros, etcétera. De ahí la vejiga urinaria, el uréter, bueno, el recto y el tabículo rectal. Aquí está, justo eso, ¿ok? Ahora, desarrollo del aparato genital. Creo que llevo aquí y les voy a dejar un descanso para que descansen 5 minutos, ¿ok? Porque creo que ya estamos casi por la mitad, ¿ok? Inclusive un poquito más, ¿ah? Ok. Desarrollo del aparato genital. Ya terminamos ahorita el aparato urinario, que lo último fue el tabículo rectal, ¿ok? Ahora, les había mencionado que en un punto nosotros íbamos a tener las gónadas indiferenciadas, es decir, no sabíamos si era ni varón ni mujer, ¿ok? Entonces, el desarrollo de las características tanto masculinas como femeninas se va a dar en la séptima semana, ¿ok? En la séptima semana va a ser el punto de quiebre para esto. ¿Ok? Séptima semana. Los testículos y ovarios van a proceder de tres orígenes. El mesotelio, que lo pueden saber, básicamente es epitelio mesodérmico, ¿ok? Suena literalmente igual, ¿ah? Mesotelio, epitelio mesodérmico, que va a revestir la pared abdominal posterior. De ahí tenemos el mesénquima subyacente, que va a ser tejido conjuntivo embrionario, ¿ok? Y luego, lo más importante para mí, las células germinales primitivas, ¿ok? Son aquellas las cuales van a migrar, ¿ok? Van a migrar del epiblasto, importante, del epiblasto van a salir estas células, ¿ah? Importantísimo. Te pueden poner de dónde salen las células germinales primitivas, tú puedes poner cualquier cosa, pero la respuesta es epiblasto. Del epiblasto van a migrar hasta llegar a las gónadas indiferenciadas, perdón, que estas se van a encontrar en la porción anterior de la cresta urogenital. Y el mesodermo se va a dividir en cresta dorsal y ventral. ¿Ok? Las gónadas indiferenciales. Estas van a tener
como que un incentivo para que se conviertan en mujer o en hombre, ¿ok? Por así decirlo. ¿Cuál va a ser este? En el tema de las mujeres, la corteza se va a desarrollar y la médula va a quedar indiferenciada, ¿ok? Que vendría a ser la parte cromosómica XX, ¿ok? Y en el tema de los varones, como ya todos sabemos, XY, la corteza acá va a involucionar y la médula se desarrolla, ¿ok? Miren, es literalmente lo contrario, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Con la única excepción que acá sí va a haber algo que involuciona, acá no. Eso es importante, le pueden preguntar cuál, lo debí poner en su pretest, cuál, a ver, mencione las características eh, histológicas, puede ser, histológicas, en donde se sepa que es varón. Y acá te pueden poner corteza desarrolla y médula que es diferenciada. Esa no es, esa es mujer. De ahí te pueden poner ninguno se desarrolla, esa tampoco es. De ahí te pueden poner la corteza se desarrolla y la médula también, tampoco es. La respuesta es corteza involuciona y médula se desarrolla. Es básicamente todo lo contrario. ¿Ok? Ahora, las células germinales primitivas derivan del epiblasto. Eso les había dicho acá, ¿ok? Acá les había dicho, epiblasto. Importante, acá lo he vuelto a recalcar otra vez. Le voy a poner un asterisco. De ahí, las células sexuales van a ser de gran tamaño, básicamente esto, van a ser esféricas y de gran tamaño. Son características morfológicas, ¿ok? Estas van a ser visibles al comienzo de la cuarta semana y van a estar dispersas entre las células endodérmicas y también del saco vitelino cerca del alantoides, ¿ok? Lo habíamos visto en estructura en la parte del sistema urinario, ¿ok? Acá también lo vamos a ver, ¿ok? Las células indiferenciadas van a viajar a través del mesenterio dorsal para poblar la zona anterior de la cresta genital. Aún son indiferenciadas, ¿ok? Y acá hay un punto importante, ¿ok? Que se los pueden tomar como cosa de genes, como les había mencionado en la parte de los genes, lo que es las preguntas, la mayoría es memoria, ¿ok? Entonces acá hay otro gen importante, que la región determinante de sexo del cromosoma Y se ha localizado el gen SRAI. Este va a ser un factor codificador determinante del testículo, es decir, este gen es importante para que a término se vea que es un varón el que van a hacer, ¿ok? Este básicamente es el responsable, ¿ok? De todo. Bueno, de ahí tenemos esto, pero ya, les voy a dejar unos minutos para que descansen, ¿ok? Continuaríamos, a ver qué hora es. Continuaríamos, son las 6:04, en 6:12 continuamos, ¿ok? Para que descansen un rato, vayan a tomar agua, porque la parte que se viene ya vendría a ser lo último, ¿ok? Que son el aparato reproductor, ¿ok? Así que los dejo un segundo.
Ok, ya volvemos con la última parte, que vendría a ser aparato reproductor tanto masculino como femenino. Aquí sí, mucho ojo, ok, porque va a haber partes que tanto en el hombre van a aparecer y en la mujer no, ok, ya, estaríamos acá. O sea, el puntero láser no, esto el otro. Pluma. Ok, testículos. ¿Esto qué van a hacer? Va a inducir la condensación de los cordones gonadales, ¿ok? Así como esta se va a expandir tanto a la médula de la gona indiferenciada, todavía es indiferenciada, ¿ok? Estos cordones gonadales se van a ramificar, mira, pongamos que están así, ¿ok? De ahí se van a ramificar y se anastomosan, algo así, como un garabato prácticamente, ¿ok? Si lo ven en anatomía, es básicamente eso que va a formar la arete testis, ¿ok? ¿Qué es la arete testis? La condenación de los cordones gonadales, en otras palabras, ¿ok? Y también, obviamente, sus expansiones a la médula de la gónada, que es la localización de la arete testis, ¿ok? Estos cordones gonadales, o también llamados seminíferos, también se llama túbulos seminíferos, ¿ok? Con el epitelio de la superficie, se van a perder al formar una cápsula fibrosa. Van a formar una cápsula fibrosa ambos. ¿Y esto cómo se va a llamar? Túnica albugina, ¿ok? Que va a ser lo que envuelve los testículos, ¿ok? La túnica albugina. Acá, ¿qué se van a aprender? Bueno, pues que los cordones gonadales se fusionan con el epitelio de la superficie y van a formar la cápsula fibrosa que va a ser lo que envuelve los testículos, ¿ok? Ahora, importante, ¿nosotros qué sabemos de los temas del parcial? ¿Ok? Ya habíamos visto que había una parte donde el tema de la reproducción del hombre en un momento no iba a ser posible por el tema de las células sexuales, ¿ok? En las células sexuales iban a tener un punto de stop en un momento y de ahí iban a continuar, ¿ok? Ahora, el niño no va a tener túbulos seminíferos, lo que posee es cordones seminíferos, ¿ok? Cordones seminíferos. Entonces, en el transcurso de esto, estos cordones, porque, cordones van a irse permeabilizando, ¿ok? Van a ir creando un ambiente bueno para que a raíz de eso se formen túbulos. Y estos van a ser lo que van a ser los finales, ¿ok? Estos van a tener la función de la reproducción del ser humano, ¿ok? Entonces, estos van a estar separados por un mesénquima, ¿ok? Importante, mesénquima y este mesénquima va a dar lugar a las células de Leydig, súper importante, acuérdense eso, por favor. ¿Ok? Entonces, inicialmente las células de los cordones, ojo, aún no túbulos, ¿no? Cordones, van a estar formados por células de Sertoli y por espermatogonias, ¿ok? Aún no tenemos el órgano reproductor en su último estadio. ¿Ok? Eso es lo que viene a ser con el hombre. Básicamente todo lo que es subrayado es lo que es importante, ¿ok? Lo que les pueden tomar. Aunque de esto no toman mucho, la verdad. Pero bueno, los ovarios, en el tema de las mujeres. Los cordones gonadales no se van a hacer prominentes a diferencia aquí. Aquí sí eran prominentes, a cambio acá no, pero se van a extender hacia la corteza formando una red rudimentaria. ¿Ok? En este caso, los ovarios no van a ir a la médula, sino a la corteza. Acá yo lo había puesto. La corteza se desarrolla y médula queda indiferenciada. He aquí la importancia de lo que les había dicho. ¿Ah? Acá, como la médula va a quedar indiferenciada y la corteza se desarrolla, pues es la razón por la que sucede este evento. ¿Ok? Entonces, a medida que va aumentando el tamaño de los cordones, van a comenzar a romperse los grupos celulares aislados. ¿Ok? O también llamados folículos primitivos o primordiales. Eso ya lo hemos visto en el parcial. ¿Ok? Cada uno de estos van a conectar con una ovogonia derivada de una célula germinal primitiva, rodeada de monocapas de células foliculares aplanadas procedentes del epitelio de la superficie. ¿Ok? Las ovogonias van a dar a los folículos primordiales que ya vimos que más adelante iban a ser folículos primarios, secundarios y folículos de Graf. Y habíamos visto eso ya en temas del parciales. Bueno, acá se complementa un poco todo eso lo aprendido, así que se le debe haber hecho bastante fácil esta parte. Ahora, importante, desarrollo de los conductos genitales y glándulas masculinas. Ambos, es decir, masculino y femenino, van a poseer dos pares de conductos genitales. Miren, en esta imagen no se ve tan bien, pero acá tenemos indiferenciado. Acá tenemos las gónadas y por acá debería estar la red de testis en el caso del hombre.
Y bueno, ahí tenemos el par de conductos genitales, ¿ok? Ahora, en el tema de las mujeres, presten bastante atención porque esto sí es importante. El conducto mesonéfrico wolffiano, ese es el de los hombres, ¿ok? Ahora, la porción proximal, este, va de cada conducto, se torna convoltura, es decir, va a enrollarse y va a formar el epidídimo, que por aquí debería estar, ¿ok? Por acá debería estar el epidídimo, que va a ser en la parte de los conductos wolffianos, ¿ok? El resto del conducto da lugar al conducto deferente y el conducto eyaculador. Esto es lo que va a ser en el tema de los hombres. Ambos tienen, o sea, tanto mujer y hombre van a tener ambos, ¿ok? En el caso de los hombres, epidídimo. Eso me parece lo esencial. De ahí, los conductos paramesonéfricos, que son diferentes a los mesonéfricos, en este caso deberían ser los mullerianos, que van a ser los de las mujeres, ¿ok? Del género femenino. Estos van a estar lateralmente al lado de las gónadas y de los conductos mesonéfricos. ¿Ok? Miren, aquí está el de la mujer. De ahí vamos a ver, importante, que una parte como que se va a dilatar, algo así, y va a formar las trompas de falopio y de ahí, y de ahí pues posteriormente, o posteriormente no, sino de ahí los ovarios, etcétera. Pero ahora, enfocados en esto. Estos van a poseer una función esencial en el desarrollo del aparato reproductor femenino y bueno, van a estar obviamente a ambos lados, van a ser derivados del mesoterio en las caras laterales de los mesonéfricos, ¿ok? Que son diferentes para mesonéfricos, van a estar juntitos prácticamente. Y los bordes de estos surcos para mesonéfricos se van a aproximar entre sí para formar los conductos de Müller, ¿ok? Y los extremos craneales en forma de embudo se abren a la cavidad peritoneal y vamos a ver luego las trompas, ¿ok? Acá les había dicho, les había dicho que se iban a dilatar. Bueno, pues se abren básicamente. Se abren en la parte de la cavidad peritoneal y vamos a ver luego de las trompas que están en contacto con la cavidad peritoneal. Ahora, tema importante, va a haber la hormona inhibidora de Müller que va a originar la desaparición de los conductos paramesonéfricos por transformación epitelial de la mesenquimatosa. Si estamos originando la desaparición de los conductos paramesonéfricos, ¿esto qué significa? Que estamos quitando esto, ¿ok? La hormona inhibidora de Müller, estamos quitando esto. Entonces, pues esto va a ser importante para aquí. ¿Ok? Porque origina la desaparición de los conductos paramesonéfricos. Es decir, no lo queremos ahorita. ¿Podrías volver a repetir? Sí, sí, no te preocupes. Número uno. Empezamos. Conductos mesonéfricos. Estos van a ser los wolffianos. Esta, en su porción proximal, se va a convoltar, es decir, se va a enrollar, por anato lo deben saber, y va a formar el epidídimo. ¿Ok? Este epidídimo, el resto va a dar contacto con el conducto deferente y el conducto eyaculador. Aquí en el hombre lo tenemos. ¿Ven? Aquí está. Parte importante, ambos, es decir, tanto hombre como mujer, miren, acá lo tienen, indiferenciado, va a tener dos pares de conductos genitales. ¿Ok? Dos pares. En el tema en el tema de la mujer, se llama conductos paramesonéfricos o mullerianos, ¿ok? Estos se van a desarrollar lateralmente, básicamente lo mismo, y lateralmente a las gónadas y conductos mesonéfricos, ¿ok? Es decir, van a estar ambos acá, aquí van a estar ambos, ¿ok? Ahora, van a poseer una función esencial de desarrollo, ya hemos visto eso. A cada lado se va a dar una invaginación longitudinal del mesotelio, en las caras laterales de los mesonéfricos y los bordes de estos surcos paramesonéfricos se van a aproximar entre sí para formar los conductos de Müller. El resumen de todo esto, ¿qué va a ser? Invaginaciones longitudinales del mesoterio, tanto en las caras laterales de los mesonéfricos y los bordes de los mismos surcos paramesonéfricos, es decir, mesonéfrico y paramesonéfrico. Ahora, estos se van a aproximar entre sí para formar los conductos de Müller. Acá sí necesitamos ambos, ¿ok? En otras palabras. Ahora, los extremos craneales se van a abrir en forma de embudo, y les había dicho que se iba a dilatar, básicamente se abren, y esto va a abrirse a la cavidad peritoneal, que a su vez vamos a ver luego de ello las trompas de falopio, ¿ok? Que van a estar en contacto, bueno, pues con la cavidad peritoneal, porque se están abriendo por ese lado, ¿ok? Ahora, tema aparte, acá le voy a poner una rayita. Tema aparte, la hormona inhibidora de Müller va a originar la desaparición de los conductos paramesonéfricos por transformación epitelial mesenquimatosa. Es decir, esta hormona va a inhibir, en otras palabras, la parte mulleriana y va a originar la desaparición de los mismos paramesonéfricos o mullerianos. ¿Por qué se va a transformar esto? Epitelial mesenquimatosa. ¿Ok? Acá tenemos básicamente todo lo que he mencionado en el tema del hombre, que se forma el epidídimo, ambos ya están los cordones diferenciados,
Y acá, por acá, tenemos las trompas. Bueno, creo que. Sí, básicamente la mujer se formaba ambos. ¿Ok? Se formaban ambos. Por acá iba a haber una dilatación o una. O se iba a abrir en forma de embudo, como lo habían puesto acá. Iban a formar las trompas. ¿Ok? Básicamente eso. Eso es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de conductos genitales, tanto masculinos como femeninos. ¿Ok? Ahora, de desarrollo de los conductos genitales y las glándulas femeninas. Acá son glándulas, es otra cosa. Las trompas uterinas se desarrollan a partir de las porciones craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos. Es decir, las trompas uterinas, va a ser la porción craneal. Cuando dice porción craneal se refiere a la parte más arriba, ¿ok? Esta no va a estar fusionada con los conductos paramesonéfricos y va a quedar abierta, ¿ok? Va a quedar abierta, como no se va a fusionar, porque habíamos visto previamente en la teoría de diapositiva que estas se fusionaban. Aquí no. Acá cuando no se fusiona es donde se va a dar, como que se va a abrir y va a formar la trompa uterina. La parte no fusionada, en otras palabras, y más simplificado, la parte no fusionada del mesonefro y el paramesonefro, ¿qué va a dar? Las trompas uterinas. Fácil y sencillo, solo eso. Básicamente lo he tratado de resumir así. ¿Ok? Entonces, queda abierta, trompas uterinas. Eso solo quiero que se aprendan. Acá lo vemos. Bueno, acá, no, trompa uterina. Mira, trompa uterina, aquí está. Ahí está, la trompa uterina. Esta no se va a fusionar. ¿Ok? No se va a fusionar. Ya. Y las porciones caudales, es decir, lo más abajo, esa parte sí se ha fusionado. Entonces, ¿qué van a formar? El primordio uterovaginal. Y entonces, esta estructura, como su mismo nombre lo dice, uterovaginal, ¿a qué va a dar lugar? Al útero y a la vagina, en su parte superior. En otras palabras, para que se forme el útero y la vagina tiene que haber esa fusión. En la parte craneal no va a haber esa fusión. ¿Y esa fusión qué es lo que nos va a dar? Las trompas uterinas, ¿ok? Ahora, el estroma endometrial y el miometrio, esto básicamente son derivaciones de capas germinales, lo he puesto para que se lo aprendan como algo de memoria. ¿Qué va a hacer? Van a derivar el mesénquima esplácnico, ¿ok? Van a ser derivadas del mesénquima esplácnico. Ahora, el conducto mesonéfrico, este conducto ha sido dejado de lado en una parte. ¿Por qué? Por la ausencia de testosterona. ¿Ok? Es por esto que ha desaparecido y solo se ha formado en paralelo junto al paramesonéfrico, el útero, la trompa, el cuello uterino y parte de la vagina. ¿Ok? Básicamente eso. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final. Sí, ya estamos llegando a la parte final que vendría a ser desarrollo de los órganos de los genitales, ¿ok? De los genitales. Acá vendría a ser desarrollo de la vagina. El epitelio vaginal de capas germinales, ¿ok? Acá le he puesto algo, una derivación. Va a derivar del endodermo, del seno urogenital y de la pared fibromuscular. Bueno, del endodermo urogenital y la pared fibromuscular de mesénquima circundante, ¿ok? Ahora, habíamos mencionado que se formaba un primordio uterovaginal que iba a formar el útero y la vagina en la parte caudal. ¿Ok? Entonces, el contacto entre el primordio y el seno urogenital va a originar el tubérculo genital. ¿Ok? Hasta ahora, miren, hasta este punto, obviando esta parte, solo esto, hasta aquí, eh, todo esto se va a dar tanto en hombres como en mujeres. Es decir, el tubérculo genital es igual en hombres y en mujeres. ¿Ok? Ahora, ¿en qué va a diferenciarse? Les había dicho que más atrás que la uretra iba a perforar e iba a ser más larga en una parte y en otra no. Aquí viene el por qué les mencioné eso, ¿ok? Su diferencia del tubérculo genital va a radicar en lo que es la perforación. Esta va a perforar, si es obviamente, si en el pene va a ser más largo, obviamente, mientras que puede ser clítoris, que vendría a ser en el caso de la mujer. Entonces, todo esto va a inducir a la formación de vaginaciones endodérmicas en la pared que van a ser bulbos sinovaginales. Vaginaciones endodérmicas, bulbos sinovaginales, en otras palabras. Estos bulbos sinovaginales se van a fusionar y van a formar la placa vaginal. Punto importante. Básicamente, acá ya hemos visto casi toda la formación. A ver, ¿cómo lo podemos resumir? Ya. Primordio uterovaginal, primordio uterovaginal, ya así ya lo saben, más seno seno urogenital. Ojo, diferente, ¿ah? Se llama diferente. Seno urogenital. ¿Qué es lo que nos va a dar el tubérculo genital? Así es,
más resumido, ¿ok? Porque básicamente acá les preguntan todo lo que son derivaciones y así lo tienen un poco más claro. Tubérculo genital. Ahora, siguiendo la raíz de esto, este tubérculo genital va a ser igual en hombres y en mujeres, la diferencia va a radicar en si el uretra perfora o no, ¿ok? Entonces, este tubérculo genital va a inducir a evaginaciones, ¿ok? Evaginaciones que ¿cómo se van a llamar? Bulbos sinovaginales, ¿ok? Bulbos sinovaginales, ¿ok? Sinovaginales, ¿ok? Estos bulbos sinovaginales se fusionan y van a formar la placa vaginal, ¿ok? La placa vaginal. Ahora, punto importante. Ya teniendo todo esto claro, la placa vaginal, más adelante, por apoptosis, es decir, muerte de células, va a formar el orificio vaginal, ¿ok? Ahora, el único rezago embrionario que se tiene acerca de la placa vaginal vendría a ser el himen, ¿ok? El himen, que a raíz de que se produce la primera relación sexual, este se va a romper y en el 70% de los casos la mujer tiende a sangrar, ¿ok? Eso es importante acerca de la placa vaginal. Ya tenemos ya casi toda la estructura completa, ¿ok? Ahora, al inicio de la cuarta semana, ¿dónde está? Aquí está. Al inicio de la cuarta semana, el mesénquima en proliferación produce el tubérculo genital en ambos sexos, en el extremo craneal de la membrana cloacal, ¿ok? En la parte más arriba. A cada lado de la cual se van a desarrollar con rapidez tumerofacciones, ¿ok? Tumefacciones. ¿Qué esto qué va a dar? Los labios escrotales. En el caso, ojo importante, en el caso, estas tumefacciones labioscrotales, en el caso de la mujer, van a ser los labios mayores, ¿ok? En anatomía van a ver que en la vagina va a tener labios mayores, labios menores, glándulas de skinny, etcétera, ¿ok? Entonces, acá las tumerofacciones labioescrotales van a dar los labios mayores en el tema de la mujer y en el caso del hombre, pues el escroto, ¿ok? Y pliegues urogenitales que van a dar el falo primitivo. Este falo primitivo es importante porque depende si es hombre o si es mujer, va a ser clítoris o el pene, ¿ok? El clítoris, escúchenme, tiene tantas terminaciones nerviosas que básicamente es un pseudopene, así lo llaman, pseudopene, porque básicamente es lo mismo, ¿ok? Inclusive el clítoris en los momentos de excitación puede aumentar su tamaño, ¿ok? Entonces es básicamente un pene que no se ha desarrollado así, ¿ok? Ahora, importante, y se lo pongo acá porque pueden preguntarle y sería una pregunta regalada si es que lo han estudiado aquí conmigo justo ahorita, que vendría a ser que en la séptima semana se puede identificar el sexo del feto, ¿ok? Súper importante. Ahora, acá, en la imagencita, ¿ok? En esta imagen para explicar todo esto y para que se les haga más fácil por verlo, ¿ok? El tubérculo genital de color moradito, ¿ok? Moradito. Acá lo tenemos. Tubérculo genital, pasa más aquí, pasa más acá, y era importante. ¿Por qué era importante este tubérculo genital? Porque va a ser igual tanto en hombres como mujeres, la diferencia va a ser ¿en qué? En que va a perforar una parte, es decir, si es hombre, lo que vendría a ser la uretra va a perforar el pene para que obviamente haya un buen sistema, ¿no? Ahí tenemos los pliegues urogenitales, que les había mencionado que se iban a formar al ladito de qué, de las tumerofacciones labioescrotales. Y las tumerofacciones labioescrotales, ¿por qué era importante? Porque iba a dar los labios mayores en el caso de las mujeres y el escroto en el caso de los hombres. ¿Ok? Acá tenemos la membrana urogenital, acá no veo la placa que les había dicho, pero bueno, tenemos los pliegues urogenitales funcionados. Este vendría a ser en el caso del hombre, ¿ok? Se van a fusionar. En cambio, en el caso de la mujer, acá vemos al surco uretral, ¿ok? Que es totalmente diferente, ¿ok? Aquí tenemos el glande del clítoris en desarrollo y el glande del pene. Miren, inclusive acá, se dan cuenta es básicamente lo mismo, ¿ok? Solo que acá, va a ser diferente porque el clítoris no va a ser perforado por la uretra, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. ¿Ok? Ahora, aparato reproductor del hombre. A medida que el falo crece y se alarga, se va a convertir en pene, ¿ok? En el caso de mujer, ya lo habíamos visto. En el caso de mujer era totalmente diferente. En el caso de mujer iba a dar el clítoris, ¿ok? Entonces, se convierte en pene y las crestas urogenitales forman las paredes laterales del surco uretral en la superficie ventral del pene. Por aquí debería estar, ¿ok? Las paredes.
Entonces, este surco está recubierto por la proliferación de células endodérmicas. La placa uretral se va a extender en la porción fálica, en la porción del falo, ¿ok? En otras palabras, del seno urogenital. Las crestas urogenitales, que es diferente, ¿ok? Se van a fusionar entre sí a lo largo de la superficie ventral del pene y van a formar la uretra esponjosa. Otro punto importante, ¿ah? Otro punto importante. Porque esta es básicamente la anatomía del miembro viril masculino, que lo van a ver en anatomía, ¿ok? Pero les voy diciendo, ¿ok? El pene tiene este cuerpo esponjoso y cavernoso, ¿ok? En otras palabras, y la cresta urogenital, ¿qué va a dar? El cuerpo esponjoso, ¿ok? En el caso de las mujeres, las crestas urogenitales quedan abiertas, ¿ok? Y evolución en labios mayores y menores. En cambio, en los hombres, acá lo vemos, miren, está cerrado, ¿ves? Está cerrado, acá no hay nada abierto. En cambio, en las mujeres, no se logran a fusionar y van a quedar abiertos, ¿ok? Y aquí está el clítoris que les había mencionado. Más abajito tenemos el orificio uretral y de ahí el orificio vaginal, ¿ok? Entonces, bueno, pues nada más, en la dosada hermana se observa la imaginación ectodérmica y, bueno, va a haber una parte circular en la periferia, aquí está, esta parte, el falo, va a ser una parte circular en la periferia, que ¿qué es lo que va a formar? El glande del pene, ahí lo tenemos, ¿ok? Ahora, ya vimos en el tema de lo que vendría a ser el pene, ahora falta lo que vendría a ser los testículos, ¿ok? Ahora, les había mencionado que iban a descender varias cosas, ¿ok? Varias cosas iban a tener un descenso. En el caso de los testículos, estos van a descender y estos van a ser guiados, ¿ok? ¿Por qué? Por algunos ligamentos. El descenso de los testículos se relaciona con ¿qué? Con el aumento del tamaño de los testículos y la atrofia de los mesonefros. Esto va a posibilitar que los testículos vayan de manera caudal a lo largo de la pared, ¿ok? ¿Y por qué? Porque en la parte abdominal posterior se van a liberar de los mesonefros y permite con mayor facilidad un desplazamiento. Hay anomalías en las que a veces uno de estos no baja, ¿ok? Ahora, va a haber una atrofia de los conductos paramesonéfricos. ¿Por qué? Por la hormona inhibidora de Müller. ¿Es donde lo vimos? Aquí lo vimos, ¿ah? Hormona inhibidora de Müller. Ahí lo vimos, ¿ok? Ahora, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a permitir a los testículos moverse transabdominalmente hasta abajo, hasta los anillos inguinales profundos. Es decir que, como ya no tenemos conductos de Müller, es decir, ya nos están estorbando estos conductos totalmente inservibles en este caso, va a haber un mayor espacio para el movimiento de ellos. ¿Ok? Ahora, el crecimiento del proceso vaginal va a ser una guía, pues este va a orientar y envolver a los testículos. Además de ello, ambos van a bajar a través del conducto inguinal hacia el escroto, básicamente repitiendo todo esto, ¿ok? Solo que esto es diferente. Acá tenemos los músculos de desarrollo en la pared anterior del hombre, que vendría a ser recto abdominal. Acá vemos los testículos, ¿ok? Se dan cuenta, están muy arriba, ¿no? Muy arriba. Van a bajar. Mira, acá tenemos el tema del proceso vaginal, que va a ser como una guía para que bajen, ¿ok? Va a bajar. Acá lo tenemos de otro plano, de un plano anterior, ¿ok? Acá tenemos el conducto deferente, aquí ya está bajando a la parte final, que vendría a ser el escroto. Acá prácticamente ya lo tenemos en lo último. Aquí está el proceso vaginal, que es importante. Aquí lo había puesto. Y finalmente acá ya lo tenemos por completo ya, todo como debería ser. ¿Ok? Tenemos la túnica vaginal. Acá tenemos la fase espermática externa. ¿Ok? Entonces, si la externa es esta cuál vendría a ser la interna. ¿Ok? La fascia espermática interna. Tenemos los músculos cremastéricos, donde se puede hacer pruebas para el reflejo cremaster. Ok, acá tenemos, miren, un remanente del tallo del proceso vaginal, ok, como les había mencionado, siempre va a haber remanentes, ok. El cordón espermático, súper importante para la reproducción masculina. Bueno, pues la fascia transversal, el traverso del abdomen, oblicuo interno y peritoneo. Ok, entonces, de acá, ¿qué se tienen que aprender? Que los testículos van a descender. Si es que no descienden, obviamente puede haber errores, ok. ¿Y por qué se va a descender esto? Número uno, eh, los conductos paramesonéfricos ya no van a estorbar, va a haber una atrofia de ellos y va a haber mayor espacio para que estos bajen. ¿Ok? Y segundo, el crecimiento del proceso vaginal va a ser una guía que va a orientar al descenso de ellos. ¿Ok? Eso vendría a ser toda la clase del día de hoy. Sé que ha sido bastante larguita, ¿ok? Pero es un tema bastante complejo que vendría a ser la diferenciación de ellos, ¿ok? Todavía no se vayan, me falta pasarles el post-test de esta semana, ¿ok? Que está bastante fácil, ¿ok? Bastante fácil. Si anda atendido todo, su totalidad,
Esto les debería ser bastante fácil. Lo que voy a poner para que puedan ver las respuestas ahora sí, para que sepan cuál es la respuesta correcta y no se confundan, ¿ok? Lo estoy enviando por el Teams, ¿ok? Aquí está, ¿ok? Ya les envié. Resuélvanlo. Esto, cualquier cosa, voy a tener la grabación antes. Ustedes saben que cualquier cosa